Buenas, soy Sechir Faúndez, ayudante de programación de la carrera de Ingeniería Informática y hoy día vamos a estar resolviendo el certamen número 2 de programación del primer semestre. El certamen de número 2 de programación consta de hacer dos funciones, la verdad bastante cortas, donde uno tiene que trabajar con archivos. Estos archivos son sysmos.txt y estados.txt que van a estar en la descripción del video. También va a estar en la descripción este PDF donde están las instrucciones. Y antes de empezar les recomiendo leer el PDF ya que no voy a ahondar mucho, sino que voy a ahondar más en el código, más que nada en el de resolver el ejercicio que nos plantean. Entonces, vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos pide hacer una función que recibe como parámetro un string con el nombre del archivo. Bueno, imagino que ustedes ya habrán leído el ejercicio. Y por lo tanto, acá al leerlos nos plantean ya un desafío, que es que van a estar los sismos como por país, por así decirlo, y además van a estar los sismos por estado de Estados Unidos. Entonces ya tendríamos dos como dificultades, más bien una, la primera sería ordenar todos los sismos en Estados Unidos, y la segunda ordenar todos los sismos ya por país, que eso sería más fácil. Entonces, primero, empezamos nombrando nuestra función, que en este caso nos piden que sea sysmos país, el cual va a recibir un string que va a ser el txt, como ya había dicho. Entonces, primero lo primero, vamos a abrir el archivo. En este caso, la variable h le pueden poner como quieran. En este caso le voy a poner h para hacerlo más fácil. Y la abrimos el archivo. Archivo sysmos. Entonces, las variables que tenemos que trabajar en esto serían tres. En este caso yo planteo el ejercicio de esta manera. La primera variable que va a ser lista de retorno, que va a ser nuestra lista que finalmente vamos a retornar, que como nos indica el ejercicio va a ser una lista de tuplas. Entonces, creamos la lista y otra variable con la que vamos a trabajar va a ser un diccionario donde vamos a ir guardando todos los símbolos por país. En este caso, llave, clave y valor. La clave va a ser el país y el valor va a ser la cantidad de sismos que tenga para cada país. Y el tercero va a ser estados, que es donde vamos a guardar los estados de Estados Unidos para ver si lo agregamos a Estados Unidos o no. Entonces, primero vamos a abrir todos los estados de Estados Unidos que va a estar en el archivo estados-edu.txt. En este txt van a estar todos los estados de Estados Unidos que al fin y al cabo están dentro de los sismos, de nuestro archivo principal de sismos. Entonces, sacamos, sacamos cada estado del archivo con un ciclo for y lo agregamos a nuestra lista de estados. En este caso lo que hice fue que saqué cada línea del txt de sismos, perdón, de estados. Y estos son los estados que están, 32 estados, y sacamos cada estado y lo agregamos a nuestra lista. El punto de estoy, como sabrán, es simplemente para eliminar el espacio en blanco que queda, ya que estaríamos tirando primero esta línea, después esta línea, esta línea, esta línea, y eliminaría la línea en blanco que nos quedarían, que sería todo lo que está a la derecha de cada palabra. Entonces, con esto listo, ya tendríamos nuestros estados en una lista. Y lo que no se olvide nunca, cerrar el archivo que abrimos. Entonces, tendríamos una parte, ya tenemos todos los estados de Estados Unidos. Y así viene ya lo principal de nuestro código. Entonces, por cada ítem dentro de nuestro archivo que vamos a abrir, y ya lo abrimos en la línea 2, vamos a desempaquetar cada línea, que pueden ver. Esta es cada línea de nuestro archivo, y cada línea está dividida por punto y coma. Entonces, de cada línea lo que necesitamos sacar son tiempo, latitud, longitud, profundidad, magnitud y lugar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es súper sencillo, algo que en una garantía ya lo expliqué, pero bueno, para esto está este video para explicarlo ya cuando quieran. Vamos a sacar las variables tiempo, latitud, longitud
profundidad, magnitud y lugar. Y esto lo vamos a sacar desde cada línea que integremos en el archivo. Entonces, primero eliminamos la línea en blanco y después con la función .split lo dividimos por punto y coma. Y como verán, cada variable que sacamos de acá es la misma que nos piden que saquemos, po. Tendríamos tiempo, latitud, longitud, profundidad, magnitud y lugar. Y esto es posible gracias a que la función .split nos retorna la cantidad de archivos que finalmente saque de cada línea, po. En este caso, si va a retornar 6 elementos, y esos 6 elementos los vamos a agarrar con las variables que estamos mostrando acá. Entonces, y ahora que ya tenemos cada variable sacada, lo que tenemos que hacer es comprobar si el sismo se produjo en un lugar de los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Entonces, decimos que si el lugar está dentro de los estados, que lo sacamos con el siglo anterior, eso ya sea una condición previa. La segunda condición que tendríamos sería que si la magnitud es mayor o igual a 2, y después tendríamos que si Estados Unidos está dentro de nuestro diccionario, si no está lo agregamos, y si está lo sumamos. Entonces, con esta línea lo que habríamos hecho es que primero comprobamos si el lugar está en los estados, después si ya corresponde que la magnitud sea mayor a 2, mayor o igual a 2, y después de que si está no está, perdón, si no está en el diccionario, lo agregamos, como le iniciamos con 0, y en caso de que esté, que va a ser el siguiente, le sumamos 1. Y después haríamos exactamente lo mismo para, en caso contrario, que sea un lugar cualquier estado que no esté dentro de Estados Unidos. Le damos la condición de que si supera su magnitud es mayor o igual a 2, si el lugar está en el diccionario, si no está lo agregamos al diccionario, y finalmente al lugar le sumamos 1. Entonces esto ya sería el fuerte de nuestro código. Como pueden ver, esto es la solución que yo le di al código. Ustedes pueden poner la condición previa de que si la magnitud es mayor o igual a 2 antes de ver si el lugar está o no en los estados. Pero al fin y al cabo, mientras funcione el código, el problema va a estar bueno. Entonces ahora que ya tenemos nuestros estados, es decir, perdón, nuestros sismos ya en un diccionario, divididos por el lugar donde ocurrió, como clave y como valor la cantidad de veces que ocurrió, simplemente tenemos que sacar cada ítem del diccionario y lo vamos a agregar a nuestra lista de retorno como una tupla. Ojo con esto, no agregarlo cada ítem por separado, sino que agregar los ítems como un par de tuplas. Primero primero va la cantidad de sismos que ocurrieron en cada lugar y segundo el lugar donde ocurrió. Entonces ya acá tendríamos todos nuestros sismos agregados a nuestra lista de retorno, pero cada sismo estaría desordenado. No, y acá, como ustedes pueden leer en el ejercicio, nos pide que esté ordenado de mayor a menor. De hecho, lo pueden ver acá. Acá, perdón. Todas las cantidades de los sismos deben estar ordenados de mayor a menor. Entonces, tendríamos agregado la cantidad de sismos y el lugar donde ocurrieron a nuestra lista de retorno, pero nos faltaría ordenarlo.
Por lo tanto, para ordenarlo, simplemente tenemos que poner una línea de código muy sencilla que sería, perdón, lista de retorno punto .sort, que sort sería la función, pero recuerden que punto .sort lo que hace es que te ordena la lista en el mismo sitio, pero esto lo hace de menor a mayor, pero nosotros queremos que lo haga de mayor a menor. Entonces, para hacer que lo haga en reversa, lo que tenemos que hacer es ingresar el parámetro reverse, dos guiones true. Y esto lo que haría simplemente es que en vez de hacerlo de menor a mayor, lo haga de mayor a menor, en reversa, como lo dice el mismo parámetro. Entonces ahora que teníamos nuestra lista ordenada de mayor a menor, como nos piden, simplemente tenemos que cerrar el archivo con el que empezamos y retornar la lista de retorno, que sería lo que nos piden al fin y al cabo. Retornamos la lista y tendríamos nuestra función ya hecha. Y ahora, para comprobar que nuestra función de verdad sirve, imprimimos por pantalla, ingresando como parámetro nuestra función sysmos.txt y la probamos. Y como pueden ver, se imprimió por pantalla los mismos que está como prueba dentro del ejemplo. Como pueden ver, ahí están los Estados Unidos, Indonesia, Japón, Filipinas, Fiji, Chile. Y si vamos al final de la lista, pueden ver que es lo mismo: Albania, Ascension Island, Congo, Ruanda, Uganda. Simplemente es lo mismo que está en el ejemplo, por lo tanto nuestra función serviría. Ya estando en el ejercicio 2, tendríamos una dificultad agregada. En este caso habría que crear archivos de textos iguales a la categoría del sismo, que en este caso la vamos a determinar según el propio código. ¿A qué me refiero con esto? Los sismos de categoría 2 van a ser todos los sismos que sean iguales que 2 o y menores que 3. O sea, del 2 al 2,99999. Ustedes entienden. Entonces, para empezar con esto, vamos a crear primero un diccionario, el cual van a estar dentro todos los sismos, incluido su categoría. O sea que la clave va a ser la categoría del sismo y el valor de la clave dentro de la clave va a ser una lista donde va a estar los datos que vamos a usar para finalmente escribirlos en cada TXT que creemos. Obviamente recordar primero definir la función, y como parámetro, igual que la función anterior, vamos a ingresar un string con el nombre del archivo de texto que vamos a trabajar. Entonces, creado ya nuestro diccionario donde vamos a guardar los sismos, primero vamos a abrir el archivo de texto y empezaríamos. Primero vamos a extraer los datos del archivo .txt, el cual está en la descripción del video. Como pueden ver, este es el formato que sigue el sismo y tiene bastantes líneas, 13.000 líneas. Entonces vamos a iterar cada línea de este archivo e igual que el anterior vamos a sacar los 6 datos que necesitamos: tiempo, latitud, longitud, profundidad, magnitud, lugar, y todo esto lo vamos a sacar dentro de cada línea. Primero, item.strip, strip para sacar los espacios en blanco que nos quedarían, y split.coma, que en este caso, como ya dijimos, nos retornaría 6 elementos que lo vamos a agarrar en 6 variables distintas. Entonces, después de sacar cada elemento, nos vamos a dar cuenta de una peculiaridad: que el tiempo está en un formato bastante extraño, el cual, como pueden ver, está en año, mes, días, t como separador, hora, hora, minuto, segundo, milisegundos. Entonces tendríamos que separar primero el tiempo entre fecha y hora, y esto lo haríamos simplemente creando dos variables, fecha y hora,
y sacaríamos dos elementos de la variable de tiempo. En este caso, como ustedes pueden ver, usamos el punto split de igual manera y el separador va a ser la T mayúscula. Como igual que la fase anterior, en vez de retornar 6 elementos, retornaría solo dos elementos, que sería lo que está a la izquierda de la T y lo que está a la derecha de la T. Y ahora que tenemos estos, también tenemos que separar la hora, los minutos y los segundos de la hora de por sí. Ya que como pueden ver, solo necesitamos hora y minutos, ya que acá finalmente en la creación de los archivos no se ocupan los milisegundos. Entonces para hacer esto es igual que como venimos haciendo, vamos a separar hora, minuto, segundo. Lo vamos a splitear acá según dos puntos, que como pueden ver acá, es como está separado la hora, minuto, segundo y milisegundos. Y ahora que tenemos separado todo lo que necesitamos, simplemente vamos a primero crear la categoría en la que va a estar cada sismo, que como vengo diciendo, la categoría va a ser igual si la magnitud es 2 o más, o sea, del 2 al 2,999999, tengo que transformar este float, que como pueden ver acá, está en formato float cada, cada sismo, 2.1, 0,84, 2,34, hay que transformarlo a un entero. Y esto, como nos dice el PDF, se puede hacer simplemente con esta línea. Vamos a poner menor como categoría mejor, para que se entienda mejor. La categoría va a ser igual a entero float, ya que es como viene nuestra variable. Y acá como pueden ver, simplemente lo que haríamos es que primero tendríamos nuestra variable magnitud con formato float y la transformaría a un entero. Siendo acá el ejemplo 3,7, siendo una variable float, la transformaría a 3, que sería ya entero. Y en nuestras categorías tenemos que ver si la magnitud es mayor o igual a 2, hay que agregarlo al diccionario, en caso contrario no se agrega. Esto lo hacemos con una variable flujo muy sencilla, que sería que si la categoría es mayor o igual a 2, vamos a hacer nuestra primera puerta, por así decirlo. Y ahora, en caso de que la categoría no esté en nuestro diccionario, que finalmente tendríamos que agregar todos los sismos y los datos que necesitemos, lo vamos a crear. Y como pueden ver acá, la clave va a ser la categoría del sismo, o sea, 2, 3, 4, 5. Y el valor va a ser una lista, donde en esta lista vamos a agregar todo lo que necesitemos. En este caso, fecha, hora, lugar y la magnitud final del sismo. Entonces, teniendo esta línea de código de que en caso de que no esté la categoría la agregamos, finalmente la agregamos a la categoría de que gracias a nuestra línea anterior siempre va a estar creada. Si ya está creada no pasa nada, si no está creada la crea. Entonces agregamos a la lista, perdón, acá es categoría, agregamos a la lista los datos como una tupla. ¿Por qué como una tupla? Para así que sea más fácil desempaquetar estos datos más adelante. Entonces agregamos la fecha, la hora, los minutos, el lugar y la magnitud. Y con estos datos ahora tenemos que hacer algo bastante rápido, que va a funcionar en cada línea, o sea, en cada iteración de nuestro ciclo, que sería ordenar los datos según la magnitud. O sea, para que no, en vez de ordenarlo ya más adelante en el código, simplemente lo vaya ordenando al tiro. Como pueden leer en uno de los requerimientos, es que esté ordenado de mayor a menor. O sea, que estén solo tres datos y estos tres datos sean los tres mayores dentro de su categoría. Y esto simplemente lo vamos a hacer como ya vendríamos diciendo. Primero, categoría, perdón. A categoría la vamos a ordenar. Y como ustedes sabrán, sort ordena de menor a mayor. Y nosotros queremos que lo haga de mayor a menor.
Entonces le aplicamos que en vez de hacerle menor a mayor, la haga de menor a mayor con este parámetro. Y acá se viene algo muy importante que sería este parámetro, que no se esfuercen en entenderlo, simplemente tengan en mente que lo que va a hacer es que va a ordenar su lista según la variable que esté en la posición 4. Y ustedes se preguntarán, ¿qué variable está en la posición 4 de nuestra tupla? Perdón, de nuestra lista de tuplas. Tendríamos fecha, posición 0, hora, posición 1, minuto, posición 2, lugar, posición 3 y la posición 4 tenemos magnitud. Entonces lo que estamos diciendo acá es que lo ordene de mayor a menor y además ordene la lista según lo que está en la posición 4 dentro de esta tupla. O sea, ya tendríamos una de las dificultades del ejercicio resuelto solo con una línea de código. Terminado este ciclo, cerramos Sysmos ya que no vamos a trabajar más con él. Y ahora se vendría la creación de los archivos de texto. Como pueden ver, ya que ahí tendríamos algo ya listo, pero nos faltaría lo más importante que sería crear cada archivo de texto. Esto sería el archivo de ingeniería, pero para no adelantarlo lo voy a borrar, que esto fue una prueba anterior que hice. Y empezaríamos ya con la segunda parte del código. Primero, vamos a crear el formato con el que vamos a escribir dentro de cada archivo. Y el formato va a ser este: fecha, variable, hora, variable, lugar, variable, magnitud, variable. Y esto simplemente lo vamos a crear con esta línea, que vamos a decir fecha, dos puntos, la variable que va a estar dentro que va a estar ahí, punto coma, hora, dos puntos, variable, dos puntos, variable, ya que va a ser hora y minuto, punto coma, lugar, variable, y finalmente la magnitud, variable. Y para finalizar, punto. Y acá, como pueden ver, estamos siguiendo literalmente cómo va a estar escrito en cada hoja: fecha, hora, minuto, lugar y magnitud. Y para que no se escriba todo junto, simplemente le vamos a agregar una separación, un salto de línea que sería barra n. Y acá ya tendríamos nuestro formato listo para aplicarlo en cada línea que iteremos dentro de cuando creemos el archivo de texto. Y ahora, para crear finalmente el archivo de textos, vamos a decir que por cada ítem dentro del diccionario, como ustedes pueden leer en el PDF, solamente hay que escribir los tres primeros lugares. Entonces para esto vamos a crear un contador que se inicie en 0 y vamos a crear el archivo. Esto lo vamos para que el archivo se cree según el nombre que nosotros queramos. Lo que tenemos que hacer es aplicar una F de formato y abre comillas, mag de magnitud. Y dentro de lo que creemos hay que aplicarle los mismos corchetes que usamos en el formato, pero para introducir variables dentro de la creación, que en este caso va a ser i de ítem, y cada ítem, como ustedes sabrán, va a ser categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, categoría 6. Entonces lo que estamos diciendo acá es que en cada iteración de este ciclo se crea un archivo con el nombre Mac y el ítem que estemos iterando dentro del diccionario que creamos en primer lugar. .txt para que sea txt el archivo que creemos. Y dentro del segundo parámetro que recibe la función open, le vamos a escribir write, w de write. Y esto simplemente es para decir que vamos a escribir dentro de este archivo y no simplemente lo vamos a leer como lo hicimos acá. Entonces, ya teniendo esto, vamos a decir que mientras el contador sea menor a 3, ya que solo queremos poner tres líneas de código, así, perdón, línea de texto, línea 0, línea 1 y línea 3. Perdón, línea 0, línea 1, línea 2. 0, 1, 2, porque es menor que 3. Entonces,
primero vamos a desempaquetar los datos que están en cada lista del valor de nuestro diccionario. Vamos a desempaquetarlo de esta manera: fecha, hora, minutos, el lugar, la magnitud. Esto lo vamos a empaquetar desde cada lista del diccionario y desde cada tupla del diccionario. O sea, primero accedemos a la lista a la que queremos acceder. O sea, la lista de la categoría 2, lista de categoría 3, lista de categoría 4. Y además, dentro de esta lista de la categoría, tenemos que acceder a la tupla que está en esa posición. O sea, si esto empieza ya en posición 0, vamos a iterar la primera tupla, o sea, la que está en posición 0. Y como ya hicimos acá en esta línea de código, la primera tupla que agarremos sí o sí va a ser la más grande, ya que ya lo ordenamos. Y ahora que empaquetamos cada tupla, lo que tenemos que hacer es que finalmente escribir dentro del archivo. Lo hacemos con el archivo.write. Y acá viene lo mágico. Primero usamos como variable el formato que ya tenemos dicho, formato, que simplemente sería un string. Y finalmente aplicamos formato ya con la función. O sea, formato va a ser el nombre de nuestra variable y .format ya va a ser la función para darle ya el formato que queremos. Y dentro de esto le vamos a agregar las variables fecha, hora, minutos, lugar y magnitud. Y acá se escribiría finalmente la fecha en la primera corchete, la hora en el segundo corchete, los minutos en el tercer corchete, el lugar en el cuarto corchete y la magnitud en el quinto corchete. Por lo que, con estas variables ya ingresadas dentro del formato que le queremos dar a cada línea de texto, nos quedaría de igual forma como está en el ejemplo, con la fecha, con la hora, con el minuto, con el lugar y con la magnitud que queremos darle a cada línea, que en este caso serían los primeros 3 elementos que se encuentran en cada lista de cada categoría. Siguiendo con el código, vamos a agregar un contador. Al contador le vamos a agregar uno por cada iteración y vamos finalmente a cerrar el archivo. Y acá ya tendríamos todo el código listo, nos faltaría simplemente retornar la cantidad de archivos de texto que se crearon, que esto lo hacemos con esto, que nos dé finalmente la cantidad de archivos, o literalmente la cantidad de archivos que hay dentro del diccionario, la cantidad de claves, perdón. Y probamos el código imprimiendo por pantalla lo que retorna y además haciendo funcionar el código. Entonces, al probar esto nos iba a crear 1, 2, 3, 4, 5 archivos de textos, los cuales serían de la magnitud 2 a la magnitud 6. Y estos van a tener que tener estas mismas salidas que aparecen en el ejemplo. Compruémoslo. Como pueden ver, por pantalla ya nos arrojó 5, que es el archivo que había que haber generado. Y ahora vamos a comparar cada archivo. Como pueden ver, en cada archivo nos generó justo lo que queríamos que nos hiciera: la fecha que queríamos, la hora que queríamos, el lugar que queríamos y la magnitud que queríamos. Y esto fue gracias a todo el código que hicimos. Y ustedes, si siguen la instrucción al pie de la letra, pueden ver que cada archivo genera literalmente lo que queremos que haga. Y con esto ya tendríamos dado listo el código. Muchas gracias por ver, saludos a todos y buena suerte en el certamen que se aproxima.